Germán, Nico. dicen que donde dos caminos se cruzan, en plena luna llena, cuando el cielo está más estrellado y llevas tu propio acordeón bajo la higuera, te enseñan a tocarlo en una sola noche. No. Es un pacto que yo estoy dispuesto a hacer. Una vez más estamos aquí en el canal de Piedra Bruja, en el programa Sin Pantalla, el programa en el cual estamos discutiendo lo mejor de D&D. Sí, estamos sacando videos semanales en este momento, las guías de clase. Los bárbaros y los bardos ya están arriba. Vea también nuestro programa de la Forja de Aventureros asociado a estas guías de personajes, de clase de personajes, donde construimos aventureros. Y ahora vamos con el brujo. Bien, lo que vamos a hablar hoy día es de los brujos. Sí. Aquellos personajes que han tenido una infame reputación como malvados, Así es. perversos, corruptos. Clave para un personaje que quiera jugar un brujo es que viene con una narrativa incorporada en el diseño del personaje. Y esa narrativa es el pacto. Hay una historia que va acompañada con tus mecánicas y que te define como clase más allá de que tu pasado está directamente conectado con tus habilidades actuales. Y hay una narrativa que trasciende hacia el futuro. Y esa narrativa también trasciende a los personajes que están en el grupo, porque involucran al patrón del brujo, Exacto. a esta entidad extraplanar superpoderosa que es capaz de imbuir a su elegido, a su elegida, con este poder arcano superlativo. Entonces tu historia no es solamente la tuya, la que tú creas, sino también es directamente entrelazada con la historia que el narrador cree. ¿Son oscuros? No necesariamente. ¿Son malvados? Tampoco. No, porque pueden estar en franca rebelión con su patrón, con su Exactamente. pacto incluso. Pueden estar arrepentidos. ¿Son antagonistas dentro del grupo? Tampoco. Ahora, lo que sí son siempre es que son personajes muy especializados, muy personalizados a lo que uno quiera jugar. Tienes que definir un concepto claro para que ese concepto sea eficaz. Sea mecánicamente eficaz Sí. y sea también entretenido jugar, o si no Sí. puede resultar bastante frustrante. Sí. ¿Cómo se construyen los brujos? Son personajes que están buscando poder, conocimientos prohibidos, están buscando salvar una situación, salvarse ellos, están algo desesperados. Sí, yo creo que definitivamente, así como el brujo alcanzó el poder a través de un pacto con el patrón, está buscando algo más. No era el poder por el simple poder, sino que además de eso está buscando salvar una ciudad, el amor de alguien que te interese, en fin. Y por lo mismo tienes que entender cómo llegaste al pacto. Es en el fondo el camino rápido al poder. Tú pudiste haber abierto los libros arcanos, el grimorio, pero tú decidiste tomar el atajo. O el grimorio prohibido te poseyó. Exactamente. Tal vez tú no decidiste tomar el atajo, pero el atajo te tomó a ti. Son personajes que llaman la atención, no siempre positivamente, pero siempre resaltan. ¿Qué es lo que define la clase del brujo? Obviamente es el pacto. Sí. Y el pacto necesariamente te va a especializar en algo. Tus magias, tus habilidades, tus capacidades como personaje van a estar especializadas mecánicamente según qué pacto diseñaste. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo llegaste a hacer el pacto? ¿Llegaste voluntariamente a hacer el pacto? ¿Qué tipo de patrón tienes? ¿Cómo es la comunicación que él tiene conmigo? ¿Por qué ese es patrón específico para ti? ¿Cuánta información tienes del patrón? ¿Sabes quién es tu patrón? Bueno, el patrón te conoce, sabe que existes. Bueno, están involucrados de tal manera en el juego estas mecánicas del pacto que van a afectar la campaña, van a afectar las sesiones de juego. Y en ese sentido hay que tener también claro cuál es la acción que ejecuta el patrón, por qué está usándote. Porque te está manipulando, te está modelando a su voluntad, tiene una agenda propia que está poniendo en el juego un agente externo. Es tan simple como hacerte la pregunta de, te dieron, literalmente te regalaron poderes arcanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. ¿Por qué y para qué? Oye, y también es importante que los buenos brujos definan cómo van a maquillar su magia. Sí.
Será magia horrorífica de cortarle el pescuezo a las gallinas y andar con amuletos y talismanes encima. Va a ser un grimorio oscuro con tinta escrita, o sea, con sangre en vez de tinta. Son portales a otras dimensiones es una belleza sobrenatural. Es, en el fondo, qué sabor tiene tu magia es fundamental. Y bueno, obviamente suscríbanse a nuestro canal, pinchen la campanita para que todas estas nuevas publicaciones que vamos sacando semanalmente o más les lleguen sus notificaciones para que las vean. Y no se olviden de comentar, por favor. Las perspectivas mecánicas de los brujos las vamos a enumerar ahora, comenzando por sus dados de golpe, que es el D8, que es bastante bueno para una clase arcana, ¿no? Intermedio está bastante bien. Y otra ventaja que tienen como clase arcana es que tienen acceso a armaduras ligeras. Sí. Armas sencillas y armaduras ligeras de partida, lo cual es muy bueno. Lo que te permite hacer cálculos de clase de armadura, suponiendo una destreza de +2, Sí. de 14 con cuerda de achonado, lo cual es exactamente. muy bueno. Y lo puede subir uno fácilmente a un 15 con un conjuro de armadura de mago. Las habilidades que tenemos son arcana, engaño, historia, intimidación, investigación, naturaleza y religión, lo cual te permite hacer tanto un rostro Sí. asociado a algunas de estas habilidades o un cúmulo de conocimiento. Esas son los dos perfiles de la habilidad a la cual tiene acceso el brujo. Totalmente. Y las tiradas de salvación son carisma y sabiduría. ¿Cómo tendríamos que describir la magia de los brujos? La magia es un concepto de que está prestada, es oscura, Sí. pero es muy potente. Sí. Está siempre, parece estar como descontrolada en su máxima expresión. Más que ser oscura, yo diría, Germán, en todo caso, es indudablemente sobrenatural. Si la magia en Bueno, sí ya es sobrenatural, la verdad es que la magia del brujo en específico viene de otro lugar. Sí, y es perturbante. Tenemos que explicar que la magia del brujo es única. En todo el sistema de Dungeons and Dragons quinta edición solamente existe este sistema para esta clase. Estamos asociados a que tú conoces una cierta cantidad de conjuros y puedes lanzar... Muy pocos. Sí, En realidad, a nivel 1 lanzas un conjuro, después a nivel 2 ya empieza a lanzar 2 conjuros y eso va a ser así hasta nivel 11, donde empieza a lanzar tu tercer conjuro. Con esa capacidad mágica bastante limitada en términos de sus conjuros, los brujos se van a basar en sus trucos Así es. como su principal capacidad mágica. sí. Hablemos de invocaciones sobrenaturales. Otra de las características distintivas del pacto también, que son otro tipo de regalos que te dan los patrones, pero que te potencian en una habilidad, en una capacidad muy específica. No vamos a hablar de todo ello porque son muchos, pero van abriéndose nuevas potenciales invocaciones en la medida que estás en niveles más altos, Sí. y algunas invocaciones están restringidas a ciertos tipos de pactos. Exactamente. Estos pactos también te permiten adquirir otros hechizos y otros trucos y personalizarlos. Es nuevamente el brujo un especialista y esto es otro aspecto mecánico que nos dice, eres un especialista. Ahora, los brujos toman dos decisiones que definen su tipo su subtipo, podríamos decir. Sí. Por un lado está el patrón, pero por otro lado toman los beneficios del pacto. Y estos beneficios del pacto pueden ser 3, se toman a nivel 3 y que se definen por el beneficio del pacto de la cadena, Así es. que uno consigue un familiar, el conjuro, invocar familiar, y un acceso a unos familiares Únicos. ampliados y únicos para los brujos, Así que es. serían el duendecillo, que te permite conocer alineamientos, que el duendecillo tenga invisibilidad, El Quasi, el quasi, que te permite también invisibilidad, pero que también es un cambiaformas. el diablillo, que Sí. es un cambiaforma y te permite visión demoníaca, o sea, que tiene de visión demoníaca, Sí. que es un aliado que te puede guiar en oscuridad mágica y total. Y mi favorito, el pseudo dragón. Este es el dragoncito en miniatura que además tiene la capacidad de envenenar. El segundo beneficio del pacto es el pacto de un arma, el pacto del fin. Es en el fondo un arma que tú puedes invocar mágicamente, que no puedes perder y tú puedes cambiar, vincularte con otra arma. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿de dónde viene esta arma? ¿Es el arma del campeón de tu patrón? Y por lo tanto tal vez tú eres el campeón de tu patrón. ¿Es tal vez forjada en los dominios lejanos de donde viene esta entidad sobrenatural? ¿Fue creada especialmente para ti? Y el tercer tipo de pacto es el pacto del tomo, que es algo que te permite tener 3 trucos más muy potentes Enorme. para este tipo de personajes. Y hay que saber cuáles son esos trucos que están en el libro, qué forma tienen, porque vienen de otras clases. Sí. Eso es muy Los 3 interesante. no tienen que ser los mismos. Si eliges
No tienen por qué ser los 3 del mago, los 3 del druida, puede ser una de cada clase. Eso es enorme, una enorme ventaja. Y te tienes que preguntar, ¿cómo llegaron al libro? ¿Y por qué el libro llegó a tus manos? ¿Y cómo es el libro? Bueno, y con eso estamos llegando a qué funciones cumplen los brujos siendo especialistas. Ellos cumplen la primera función que le gusta a mucha gente, es el del dañador arcano. Sí. Hacen mucho daño con su magia. Vamos a ver por qué mecánicamente. Y se les suele llamar que son como especie de cañones de vidrio, Así que es. disparan como un cañón, pero son débiles y frágiles como un cristal. Otra de las posibles roles, funciones que puedes tomar es el de arcanista o investigador, que puedes buscar pistas y tener una enorme cantidad de conocimiento. También están en su funcionalidad como rostros, que tienen buenas habilidades sociales, buenos bonos en carisma y muy potenciados con su magia también, para disfrazarse, para volverse invisible. Hay enormes invocaciones sobrenaturales para eso, como también lo hay para ser tal vez... Y los mismos conjuros. Como también lo hay también para ser tal vez un ilusionista, un embaucador, un cambio físico, un espía. Asociado también a tu magia puedes tomar este rol de que es un poco el infiltrador. Sí, totalmente. En términos de la creación de personaje, nosotros ya estamos adelantando que es una clase muy difícil de jugar. Es compleja de jugar y de crear. Exactamente, porque Sí. mecánicamente hay que encontrar muchas decisiones para que se produzcan sinergias. Eso Sí. genera una matriz de decisiones. Exactamente. Realmente. Y tus decisiones tienen un impacto en otro, entonces tienes que tomar una sinergia en todas las decisiones y vas a estar tomando decisiones, si es que no todos los niveles por medio. Es enorme. Y también interpretativamente es muy difícil jugar un buen brujo, porque estás jugando a varios niveles. Estás jugando en el nivel inmediato del juego, de la escena, estás jugando en el nivel como de la campaña, de la gran narrativa, y estás jugando además la agenda específica de tu patrón. Engaña para que parezca ser fácil, pero la verdad es que no tiene una mecánica comparable a ninguna de las otras clases. Tú a través del brujo no vas a aprender a jugar el mago o el hechicero. Porque ocupan un sistema de magia distinto, Único. Sí. Ninguna otra clase lo comparte. Entonces no aprendes a tirar magia, sino que tiras magia como brujo. Exactamente. Y sí, es complejo. Entonces, si no tenemos un concepto muy claro desde el inicio del pacto, del brujo, del patrón, de cuál es esta interacción, es muy difícil jugarlo bien, especializarlo, que mecánicamente fluya y que interpretativamente tenga sentido. Hablemos de características. La principal, obviamente, carisma, siempre va a ser tu característica primaria porque es la que te permite lanzar conjuros y está asociada también a tus trucos, es tu habilidad mágica. La segunda característica que necesitas como brujo es la constitución, porque da una bonificación defensiva en forma de puntos de golpe. Pero también, como tienes pocos conjuros, vas a aventurarte a tomar conjuros que requieran concentración. Y para que tu concentración no se acabe cuando te hacen daño, necesitas un buen bono en constitución. Para evitar golpes es una buena idea tomar puntos en destreza. Además tenemos ya competencia con armadura ligera, entonces es muy posible que tengamos una buena clase de armadura. Además de iniciativa y los otros beneficios propios de tener una buena destreza. Luego, la decisión entre sabiduría e inteligencia depende un poco del perfil psicológico que uno quiera jugar, considerando que me hace harto sentido que un personaje que tiene alta sabiduría, ¿por qué va a haber tenido la armonía y la inteligencia emocional de hacer un pacto tan peligroso y tan loco? Porque alguien que tenía alta inteligencia simplemente no estudió para tener hechizos. También. Y bueno, finalmente la fuerza es la característica que se va a la basura, no se necesita No. particularmente. Las razas que tenemos a nuestra disposición y que son óptimas son, primero, yo creo que el Tiefling. Además de ser temáticamente muy interesante, te da más 2 a tu carisma, más 1 a tu inteligencia y te da acceso a buenos hechizos y resistencias. Podemos seguir también con el semi-elfo, que te da nuevamente más 2 a carisma y más 1 a otros atributos, tal vez a constitución y destreza, enorme, además de ser flexible, sí, tal vez. Luego, los otros elfos también funcionan muy bien, particularmente el Drow con su Sí. bono en carisma. Y que el Drow además viene con algunos conjuros más, Sí. lo que lo hace también un poquito más versátil en términos arcanos. Sí, y un mediano pie ligero yo creo que también es una buena opción
también por sus atributos que te da, pero además para ese brujo infiltrador. Y bueno, en términos de los trasfondos, nosotros encontramos que hay 3 trasfondos que mecánicamente pueden ser un poquito ventajosos. Sí. Los otros están bien, si alguien quiere jugar un brujo con ese trasfondo es muy versátil la clase, entonces está muy bien hacerlo. Pero estos 3 tienen que ver con algunas habilidades especiales que creemos que son particularmente buenas para los brujos. Por un lado, los acólitos, que al estar en una institución religiosa, sectaria o algo así, calzan quintesencialmente bien con los brujos y además les dan dos habilidades necesarias para los brujos, que serían perspicacia y religión. Sí. Otra gran opción es el charlatán, que te da juego de manos, engaño y también competencia con disfraces y herramientas de falsificador. Súper bueno, Sí. súper bueno para manejarse como infiltrador, como en la función social, etc. Y los huérfanos también dan buenos bonos en los juegos de manos y en el sigilo, además de darles herramientas de ladrón, que no hay otra forma de que esa clase pueda acceder a ellas, y además habilidades con los disfraces. Hablemos de conjuros, Germán. Hablemos de conjuro, Nico. Yo creo que el primero, el básico, ¡El único! ¡El único! Estallido arcano, por Vamos a supuesto. empezar con ese truco y detenernos Sí. ahí. Los Sí. otros trucos son decisiones superfluas. Sí, ¿para qué? De hecho terminamos, ¿no? Sí. Estallido arcano es definitivamente la marca de los brujos. ¿Por qué? Porque es un conjuro que está diseñado como demasiado poderoso. Sí. Es un conjuro que hace un dado de 10 de daño en un disparo, que tiene muy buen un enorme alcance. Sí. Pero la ventaja del estallido arcano es que nivela muy bien en la medida que el personaje se desarrolla. Cuando aumentan los niveles del personaje, empiezan a aparecer más disparos, el Sí. segundo disparo, entonces cada vez se va sumando un de 10 más. Así es. Es muy potente. Y recordemos que además de hacer daño de tipo fuerza, el mejor tipo de daño, el que menos Resistencia criaturas encuentra. tiene resistencia, también tiene la opción de, con ciertas habilidades de invocaciones sobrenaturales, potenciar tu estallido arcano. Exactamente. Sí. Y con eso, no sé, pueden sumarse más alcance, bonificadores al daño usando carisma, pueden votar oponentes con el estallido arcano, es espectacular. Empujar, traer, Lo que quieran. lo que quieras. Luego en conjuros de niveles más altos, uno empieza a encontrar los conjuros que son propios del patrón. Sí. Eso es muy potente porque va definiendo tus capacidades mágicas muy claramente. Por ejemplo, mucho fuego ofensivo en el caso de un patrón específico que es el demonio, o conjuros mentales en el caso de un patrón específico que es el primigenio. Sí. Luego tenemos que hablar de, como mencionamos, hechizos que tienen concentración, que son claves para controlar el terreno, pero para ser consistentes también en el daño. Hambre de Jadar, aparte de ser enormemente temático, te da una alta capacidad de control, crea básicamente un hoyo en el campo de combate. Maldición. Elijo un oponente y ese oponente va a tener una desventaja constante mientras dure mi concentración en las tiradas de una habilidad. Eso le anula las tiradas de salvación de algún tipo, Exacto. básicamente. Te permite planear muy bien, te permite decir, vamos a ir con hechizos que necesiten tiradas de salvación de sabiduría, desventaja en tus tiradas de salvación de sabiduría. No hay que confundirse en las tiradas de habilidad. Por ejemplo, si alguien elige tiradas de habilidad de fuerza, eso no se aplica a las tiradas de ataque. Las tiradas Así de es. ataque no son tiradas de habilidad, entonces no es desventaja en los ataques. Patrón hipnótico. Te da control sobre 3 blancos en el campo de batalla. Si fallan su tirada de si salvación fallan de tu sabiduría, tirada, quedan lo cual te da disfuncionales. una vuelta de tuerca de todo lo que es el combate. Y bueno, hay un hechizo específico que ya está a nivel 3, que puede ser muy útil para los brujos, que es el contrahechizo. Uno piensa, oye, pero yo no alcanzo a hechizar, si yo no alcanzo a conjurar si tiro puros contrahechizos. Pero los brujos, como recuperan sus hechizos entre descansos cortos, puede ser que en cada combate tengan siempre disponible un contrahechizo, y eso es muy potente, Y siempre van a ser en su máximo nivel. dándole la máxima ventaja a las tiradas que se haya que hacer con el contrahechizo. Hablemos de subtipos, Germán. Hablemos de su El primero sería el pacto del demonio, el pacto del infernal, que a través de sellar un contrato con una criatura de los planos inferiores, la influencia misma del abismo te dio acceso a mucha magia ofensiva, magia relacionada con el fuego, aumentando tu capacidad de hacer daño y enfocando tu magia para el combate, para la batalla. Bueno. Luego está el pacto con el primigenio, que es una entidad más allá de la comprensión mortal,
puede ser una criatura de los planos exteriores, etcétera, que de alguna manera se selló un pacto. Nadie entiende ni siquiera quizás por qué, pero ahí estás tú tratando de lidiar con la locura que genera tu patrón en este mundo y en ti mismo. La magia que te da, los poderes que esto te da, te permite tener telepatía, utilizar los fallos de tus enemigos en su contra, o bien protegerte de los ataques mentales, y también usar tu magia para dominar a tu enemigo psíquicamente. Genial. El pacto de la archiada, por otra parte, es con una criatura férica, cuyo poder te da acceso a magia intrínseca del plano de los seres Fata, que te da acceso a más trucos, más allá del simple poder de hacer daño. Te permite manejar tu presencia, tu desplante, te da habilidades de escape, de engaño y finalmente te permite atrapar a tus enemigos en un reino de ilusiones, lo cual nuevamente te da mucho control en el combate, pero también fuera de él. Oye, y luego está el pacto del inmortal. Esta es una criatura que en algún momento venció a la muerte de alguna manera. Así es. O la engañó. Y ahora a ti te está transfiriendo poderes para jugar también con la muerte, con tu propia fragilidad, con tu propia existencia, haciéndote más durable, más resistente, sobre todo como control frente a los no muertos. Y, por ejemplo, no necesitar comer o no necesitar dormir, envejecer lento, cosas así. Temáticamente súper interesante. El pacto del celestial, por otra parte, es una contraparte, valga la redundancia, con el pacto del infernal. Te permite hacer un contrato que sellaste, pero con los planos superiores, dándote acceso a hechizos divinos propios del clérigo, lo cual te permite también curar a tus aliados, recibir puntos de vida temporales y finalmente, cuando tengas que hacer una tirada de salvación de muerte, te permite levantarte con vida y dañar a los demás en los niveles finales de este pacto. Muy interesante. El siguiente pacto es probablemente uno de los pactos más populares para los brujos. El más jugado. El más jugado y que genera también una decisión tremenda dentro del diseño de tu personaje, que es el pacto del arma maldita. Sí. Es una entidad, no siempre es un arma, pero es una entidad que se va a manifestar a través de una afinidad con un arma. El arma puede ser un arma sintiente, un arma maldita, un artefacto, o puede ser algún tipo de divinidad que ocupa esa arma como un sirviente para sus propios fines y que esa arma está de alguna manera armando caballeros a lo largo del mundo. Este pacto lo primero que genera es que tienes habilidades con armaduras medianas y con el arma que estás eligiendo, con el arma que te imbuye el pacto. Eso hace que tú tengas la posibilidad de entrar en melee de forma muy competente. Sí. Además, hay una habilidad única que es la que te permite hacer las tiradas de ataque y sumar al daño tu habilidad de carisma. Así es. Eso es único. Sí. No hay otra clase que pueda hacer eso. Serías el lanzador de conjuros melee. Sí. Un rol único, una función única. Hablemos por tanto también de los pactos que vienen dentro del resurgir del dragón. El primero sería el pacto del dragón. Está en el nombre. Sí, tu patrón es un dragón de algún tipo, una criatura enormemente poderosa con el cual tú desarrollas un control, una cierta afinidad con el elemento del dragón y te da la capacidad, al igual que el dragón, de infundir miedo, de desarrollarte con este elemento y en el fondo crear con una criatura que podría ser más terrenal pero enormemente poderosa, sí, un pacto. Sí. Muy esperado ese pacto. Sí, sí, enormemente. Y luego tenemos el pacto con los peregrinos. Los peregrinos eran una raza astral, etérea, extraplanar, que tomó posesión de Voldor, el mundo del resurgir del dragón, por muchas centurias, muchos milenios, y que en algún momento se retiró. Pero de alguna manera quedan vestigios de estos peregrinos y hay acceso a este poder que ellos entregan. Que son poderes temáticamente asociados a los planos. Ya. Comencemos con consejos de roleo. Tienes que entender que el brujo tiene una narrativa integrada. Hay una misión, hay una agenda, hay un plan que puede perfectamente no ser el tuyo, sino el de tu patrón. Y eso es algo que tienes que considerar al momento de rolear tu personaje. ¿Por qué? Porque ese poder, ese pacto, te entrega un poder que obviamente tiene un propósito específico. Puede ser para el jugador, para el personaje, un propósito específico. Yo quería salvar a mi amada, hice un pacto en desesperación. O puede ser un propósito específico del patrón. Yo voy a tomar a este elegido y lo voy a modelar según mi propio interés, aunque no sepa que yo estoy manipulando los hilos tras bambalinas. Y por lo mismo tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Fue un pacto consensuado? ¿Tuviste ganas de hacer el pacto o fue un recurso de ultima ratio? ¿Qué sacrificaste para tener el pacto? ¿Sacrificaste algo?
a tu hijo. La magia no consensuada, vamos a tener que hacer videos sobre eso. Hay que hablar, es un tema que pocos se han atrevido a tocar, pero nosotros hablaremos. Y tenemos que preguntar, ¿quieres terminar tu pacto? ¿Estás dispuesto a desprenderte de tu magia nuevamente? O incluso tal vez tu patrón te dé aún más, te deben algo por el sacrificio que diste aparte de la magia que Porque tienes. no ha cumplido su parte en el Exactamente. pacto. Bueno, y junto con el pacto viene la pregunta sobre la comunicación con el patrón. ¿Se comunican? ¿El patrón sabe que existe? Yo me imagino perfectamente un primigenio no teniendo idea que tiene un brujo en un plano determinado. Y si esta comunicación existe, ¿es unidireccional? ¿Tú vas reportándole avances a tu patrón sin que nunca tengas ningún tipo de respuesta? ¿O tu patrón siempre está dándote instrucciones? ¿O es bidireccional? ¿Tienen momentos de encuentro a través de un vocero, a través de sueños, no sé, lo que sea? Tal vez tienen agendas divergentes, tal vez tu patrón quiere una cosa y tú quieres otra. ¿Y qué ventaja tiene tu patrón sobre ti o qué ventaja tienes tú sobre tu patrón? Y dentro de eso, ¿cómo reacciona tu entorno, tu grupo, la sociedad ante el hecho de que se descubra o que se sepa que tú tienes este pacto? ¿Es algo que es repudiable, es algo que es perseguido activamente, es castigado? ¿O es visto como un acto de sacrificio casi heroico de que el brujo haya tomado esa decisión? ¿Es conocida la fuente de tu magia? Tal vez tú simulas ser un mago o un hechicero. Ocultas cuál es la fuente de tus poderes. Si es que el pacto tiene connotaciones negativas, el pacto te atormenta, te obliga a estar buscando una salida, una salvación, una redención por una decisión mal tomada en los locos años de tu juventud. Por mucho que busques esa dinámica, no molestes al resto de tu grupo. Por favor. Como jugadores, piensen en brujos que sean armónicos con los intereses del grupo, con los objetivos del grupo, porque justamente eso es lo que le da tanta complicación a la clase. Si tú estás ocultando información, subvirtiendo los objetivos del grupo, estás constantemente alterando, se pierden confianza, se pierden espacios de juego. Y perfectamente un brujo puede abrir ese espacio, decir, estoy desesperado, hice un pacto, necesito ayuda, necesito salvación, necesito que el resto del grupo me salve. Puedo convencerlo y decirle, este propósito de mi patrón es bueno, es útil, y quizás el resto del grupo se conviertan también de alguna manera en sirvientes del patrón. Sí. Y tú los reclutas como para la causa. Y en ese momento, sea bueno, sea malo, sea en alineamiento benigno o maligno, tú tienes una armonía con tu grupo que es muy necesaria que la puedan cultivar los jugadores que elijan brujos. Hablemos del perfil de Germán. Yo creo que el primero, un poco el obvio, es el del ocultista, el miembro de una sociedad secreta, el que tiene un conocimiento de esta criatura con la cual forma un pacto del más allá. Y es un perfil clásico, pero que también puede tener muchas dimensiones. Sociedades secretas dentro de una religión secreta, por ejemplo. Sí. Y el otro gran perfil para los brujos típico es el sujeto que está desesperado, que no encontró salida en algún momento y buscó el poder por cualquier medio, el poder inmediato, la salvación de la situación sin pensar en el largo plazo. Hablemos también de otro perfil que es aquel de la religión corrupta o suplantada, los herejes, los apóstatas, atados tal vez sin su voluntad. Fuiste un sacrificio para tu patrón a la más tierna edad. O tal vez, no, todo lo contrario, fuiste honestamente seducido. El plan de tu patrón te hace tanto sentido que tú decidiste honestamente, honradamente y convencidamente caminar ese camino. Eres un sirviente convencido en esta estafa piramidal. Un buen concepto es el brujo que está tratando de suplantar a su patrón. Sí. Que está tratando de adquirir tanto poder que en algún momento puede haber una resolución épica en contra del patrón y tomar algún lugar en su propia jerarquía. Egoístamente por tener más poder o desinteresadamente Por vencer. derecho de nacimiento. Eso fue nuestra guía para los brujos. Nosotros vamos a cerrar con algunas conclusiones. Sí. La primera es la que hemos mencionado reiteradamente, la complejidad de la clase te permite hacer muchos personajes diferentes, pero tienes que tomar un concepto claro. Así como interpretas tu personaje, tiene que incluir el pacto como concepto mecánico y como concepto interpretativo, como parte de la trama integral. Es una conversación que tiene que haber con un buen narrador, con el jugador. Y tienes que relacionar muy bien esa historia personal con todo lo que va aconteciendo con el grupo, con la campaña. Puedes tener muchos roles que funcionen bien con tu grupo, que sean complementarios.
que esa sería nuestra guía de los brujos, así que por favor comenten todo lo que les gustó, aquello que no les gustó, todo lo que ustedes harían diferente. Nosotros aquí en el programa semanal, Las guías de clase, los bárbaros y los bardos ya están arriba. Recuerden nuestro canal, Piedra Bruja. Piedra Bruja. Y nos vemos en otro capítulo de Sin Pantalla.